1000 años después de victorias sobre arquitectos, Comandante Suprema Lyra Cross observaba desde Estación Nexus Evolution hacia espacio intergaláctico. Era tatarañeta de Vera Cross, quien había muerto hacía 900 años pero cuyo legado vivía en cada rincón de 1000 galaxias unidas. Galaxia ya no era lugar de guerra sino de exploración y crecimiento. Población había aumentado de 300.000 millones a 5 billones. 1000 especies diferentes vivían en armonía. Tecnología había avanzado más allá de lo imaginable. Y lo más importante, 23 millones de individuos habían alcanzado trascendencia bajo guía de Archon y ascendidos. Eran trascendidos, seres que habían evolucionado más allá de forma física pero mantenían conexión con realidad material. Podían existir como energía pura o manifestarse en forma cuando necesario. Y estaban listos para amenaza que Visionario había predicho 1000 años antes. Alerta llegó de estación de monitoreo en borde del universo observable. No galaxia vecina, sino espacio vacío entre cúmulos galácticos. Transmisión urgente, Comandante Lyra, detectamos anomalía. Espacio mismo está siendo consumido, como si algo estuviera comiendo vacío. Lyra sintió frío que ancestros habían descrito en registros históricos. Era momento. Devorador había llegado. Activad protocolo visionario. Movilización total. Esto no es simulacro. 1000 años de preparación terminan ahora. 5 billones de seres a través de 1000 galaxias recibieron mensajes simultáneamente. No pánico sino resolución. Habían entrenado durante generaciones para este momento. Sabían qué hacer. Primarca Eternis, líder de ascendidos que había reemplazado a Origen después de su muerte hace 500 años. Transmitió explicación, Devorador no es ser físico sino entidad dimensional. Existe en dimensión superior y se alimenta de conciencias trascendidas. Por eso primigenios fueron consumidos. Alcanzaron trascendencia y Devorador los detectó. Por eso nosotros 5 ascendidos sobrevivimos escondiéndonos. Pero Coalición decidió camino diferente, no esconderse sino pelear. 23 millones de trascendidos son ejército, pero también son comida para Devorador si perdemos. Matemática era simple, si ganaban, universo estaba libre. Si perdían, 23 millones de almas más brillantes serían consumidas y Devorador continuaría existiendo por siempre. Devorador se manifestó en espacio real como masa de oscuridad que consumía luz. No era negro como vacío, sino ausencia total de existencia. Donde pasaba, estrellas desaparecían, planetas dejaban de existir, espacio mismo era borrado, tamaño era incomprensible, más grande que galaxias. Era como si universo tuviera agujero que crecía, y dentro de agujero, sensores detectaban algo peor, conciencias, billones de conciencias atrapadas. Primigenios todavía existían dentro de Devorador, 200 millones de años gritando en agonía dimensional. Y miles de otras razas trascendidas que Devorador había consumido durante eones. Estaban vivas pero prisioneras. Sufriendo eternamente, Lyra consultó con Consejo de 1000 galaxias. Debate fue breve. Todos acordaron, no podían permitir que más conciencias fueran consumidas, y debían liberar prisioneros si posible. Plan fue formado basado en 1000 años de investigación sobre Devorador. Entidad se alimentaba absorbiendo conciencias trascendidas, pero proceso requería que conciencias estuvieran aisladas. Si 23 millones de trascendidos actuaban como uno solo, Devorador no podría absorber. Serían demasiado grandes para tragar, pero unificación requería sacrificio. Cada trascendido debía renunciar a individualidad temporalmente, fundirse en conciencia unificada galáctica. Era muerte temporal de ego. Algunos no regresarían como individuos. 23 millones de trascendidos votaron. Resultado fue unánime. Aceptamos fusión. Proceso comenzó. 23 millones de conciencias en 1000 galaxias comenzaron a resonar en frecuencia cuántica sincronizada. Lentamente, individualidades se disolvieron. Memorias se fusionaron. Pensamientos se unificaron. Y emergió algo nuevo, conciencia unificada galáctica. No era mente colmena como Krell, no era control central como Guardian Prime. Era unión voluntaria donde cada parte contribuía pero ninguna dominaba. Era democracia llevada a nivel cuántico, y era poderosa. Cuando conciencia unificada se manifestó en espacio real, apareció como esfera de luz dorada del tamaño del sistema solar, brillante, hermosa y determinada. Devorador detectó conciencia unificada y convergió. Oscuridad versus luz, vacío versus existencia. Batalla comenzó no con armas sino con voluntades. Devorador intentó absorber conciencia unificada como había hecho con billones antes. Extendió tentáculos dimensionales de vacío. Tocó esfera dorada. Y por primera vez en eternidad de existencia, Devorador encontró resistencia. Conciencia unificada era demasiado grande, demasiado coherente. No podía ser tragada. Devorador empujó más fuerte. Conciencia unificada empujó de regreso. Batalla de voluntades ocurrió en dimensiones que física normal no podía describir. Observadores desde espacio real vieron solo destellos, luz dorada y oscuridad pura chocando. Pero Devorador era antiguo. Había existido desde antes de primeras galaxias. Había consumido incontables civilizaciones. Conocía trucos. Comenzó a fragmentar ataques. En lugar de intentar tragar todo de una vez,
intentó arrancar piezas pequeñas de conciencia unificada, aislar individuos y consumirlos uno por uno. Táctica funcionó parcialmente. 3000 trascendidos fueron arrancados de unificación. Devorador los absorbió. 3000 conciencias gritaron mientras eran tragadas a dimensión de sufrimiento eterno. Conciencia unificada sintió pérdida pero no rompió. 20 millones permanecieron unidos y aprendieron de ataque, ajustaron frecuencia, se volvieron más cohesivos. Siguiente intento de Devorador falló, no pudo arrancar más piezas. Stalemate emergió. Devorador no podía consumir conciencia unificada. Conciencia unificada no podía dañar Devorador. Batalla podía continuar por milenios sin resolución, pero eso no era victoria. 3000 ya estaban perdidos, y mientras batalla continuaba, Devorador consumía galaxias cercanas. 20 galaxias habitadas fueron borradas en primeras horas de batalla. 100.000 millones de seres no trascendidos murieron simplemente dejando de existir. Lyra observaba con horror desde Nexus Evolution. Debe haber manera de detenerlo, no solo resistir sino derrotar. Primarca Eternis ofreció información que ascendidos habían descubierto durante 1000 años de observación secreta. Devorador tiene núcleo, punto de origen en dimensión superior. Si núcleo es destruido, Devorador muere, pero acceder a dimensión superior requiere sacrificio final. Sacrificio final era concepto que ascendidos habían desarrollado, conciencia unificada debía invertirse. En lugar de existir en realidad material y proyectar a dimensión superior, debía transferirse completamente a dimensión superior. Abandonar realidad material para siempre. 23 millones de trascendidos nunca regresarían a universo físico. Existirían solo en dimensión superior. Era muerte de forma diferente. No extinción sino exilio permanente. Mensaje fue transmitido a conciencia unificada. Respuesta llegó no en palabras, sino en sensación de determinación absoluta. Aceptamos, pero primero, liberamos prisioneros. Plan fue ejecutado en 3 fases. Fase 1, conciencia unificada penetró defensa dimensional de Devorador, no atacando sino infiltrando, como virus digital penetrando sistema. 20 millones de conciencias fluyeron a través de grietas en armadura dimensional de Devorador. Entraron a reino de sufrimiento, donde billones estaban atrapados. Fase 2, contacto fue establecido con prisioneros. Primigenios respondieron primero. Habían estado atrapados 200 millones de años, pero conciencias permanecían intactas. Liberación, después de tanto tiempo, conciencia unificada transmitió, sí, preparad, vamos a romper prisión. Fase 3, todos los prisioneros resonaron en frecuencia sincronizada con conciencia unificada. Billones de conciencias uniéndose a 20 millones. Masa combinada fue demasiado para que Devorador contuviera. Explosión Dimension ocurrió. Desde perspectiva de espacio real, observadores vieron oscuridad de Devorador iluminarse desde dentro. Luz dorada brotó de cada grieta. Y después, erupción masiva. Billones de conciencias liberadas estallaron fuera de Devorador como nova. Devorador gritó, no con voz sino con distorsión de realidad. Espacio mismo tembló. Galaxias vibraron. Y por primera vez, Devorador sintió dolor. Núcleo fue expuesto. En dimensión superior, conciencia unificada ahora expandida con billones de liberados convergió en núcleo. Era punto de singularidad donde Devorador había nacido en comienzo de tiempo. Oscuridad primordial anterior a existencia. Conciencia unificada lo tocó con luz de existencia determinada. Contacto creó paradoja. Existencia versus no la existencia en mismo punto. Paradoja causó colapso. Núcleo de Devorador comenzó a desintegrarse. Entidad que había existido desde antes de tiempo comenzó a morir. Proceso fue lento pero inevitable. Devorador intentó resistir. Intentó consumir más conciencias para reparar daño. Pero prisioneros liberados formaron barrera. Conciencia unificada empujó más profundo. Y finalmente, núcleo rompió completamente. Devorador murió no con explosión sino con suspiro. Oscuridad simplemente se desvaneció. Espacio que había sido consumido comenzó a regenerarse. Estrellas que habían desaparecido reaparecieron. Galaxias borradas retornaron. Como si Devorador nunca hubiera existido. Pero había existido. Y había muerto. Amenaza que había aterrorizado civilizaciones trascendidas durante eones fue eliminada. Pero victoria tenía costo predicho. 20 millones de trascendidos que habían formado conciencia unificada no regresaron a realidad material. Permanecieron en dimensión superior. Eligieron quedarse para guiar billones de conciencias recién liberadas. Ayudarlas a adaptarse a libertad después de milenios de sufrimiento. Lyra recibió mensaje final de conciencia unificada. Victoria es completa. Devorador está muerto. Prisioneros están libres. Pero no regresamos. Dimensión superior es nuestro hogar ahora. Cuiden universo material. Nosotros cuidaremos dimensión superior. Y algún día, cuando estén listos, pueden unirse a nosotros. Pero no hay prisa. Vivan primero. Amen. Crezcan. Exploren. Universo es suyo ahora. Completamente libre por primera vez. Lyra transmitió victoria a 5 billones de seres en 1000 galaxias. Celebración fue universal, pero también fue sobria. 20 millones de mejores y más brillantes habían sacrificado retorno para asegurar victoria. Eran héroes que nunca recibirían monumentos físicos porque no existían en espacio físico, pero eran recordados. 3 días después de victoria, Lyra ordenó construcción de Memorial Dimension.
No estructura física sino frecuencia cuántica permanente que resonaría eternamente en espacio. Cualquiera que sintonizara frecuencia podía sentir presencia de 20 millones de trascendidos, no muertos sino existiendo en otro lugar, guardando universo desde dimensión superior. Semana después de Victoria, Lyra visitó monumento de NVA7 donde nombres de muertos de guerra original estaban grabados. Cristal de 50 kilómetros ahora tenía adición, nombres de 20 millones de trascendidos, y encima de todos los nombres, inscripción actualizada leía: aquí recordamos todos quienes sacrificaron para que universo viviera libre, desde primera batalla contra Krell hasta última batalla contra Devorador. 1000 años de conflicto, pero ahora paz eterna. Lyra tocó cristal y sintió resonancia, como si muertos y trascendidos estuvieran respondiendo: valió la pena. Mes después de Victoria, Consejo de 1000 Galaxias se reunió para decidir futuro. Ya no había amenazas externas, arquitectos muertos, Devorador muerto, guardianes liberados y aliados, confederación integrada. ¿Qué hacer con paz eterna? Debate duró semanas. Finalmente, decisión fue unánime: expansión pacífica. 1000 galaxias eran solo comienzo. Universo observable contenía 2 billones de galaxias. Meta era contactar todas. Unificar bajo democracia galáctica voluntaria. No conquista sino invitación. Compartir tecnología. Compartir conocimiento. Ayudar especies jóvenes a alcanzar estrellas. Y eventualmente, ayudarlas a alcanzar trascendencia si elegían exploración. Comenzó inmediatamente. 10.000 naves de expedición fueron lanzadas hacia galaxias no contactadas. Cada nave portaba mensaje de paz y oferta de amistad. Primeros contactos fueron exitosos. Especies jóvenes se unían con entusiasmo. Algunas eran similares a especies conocidas, otras eran completamente alienígenas, pero todas compartían algo: deseo de paz y crecimiento. En 50 años después de Victoria sobre Devorador, Coalición Galáctica había crecido a 10.000 galaxias. En 100 años, 50.000. Crecimiento era exponencial porque cada nueva galaxia agregaba recursos y naves para contactar más. 200 años después de Victoria sobre Devorador, Lyra Cross murió de edad avanzada. Tenía 215 años gracias a tecnología médica avanzada. En lecho de muerte, fue visitada por Primarca Eternis, quien todavía vivía como ascendido. Lyra Cross, tataranieta de Vera Cross. Has liderado bien. Universo es más pacífico que nunca en historia. Legado de tu familia es completo. Lyra sonrió débilmente. No es solo legado de familia Cross, es legado de todos quienes pelearon. Humanos, Talar, Zetaan, Skull, Krell, guardianes, primigenios liberados, trascendidos sacrificados. Todos. ¿Hubo más guerras después de Devorador? Eternis respondió: conflictos menores, disputas territoriales, pero nada como antiguas guerras, y todos fueron resueltos mediante diplomacia. Verdadera paz eterna fue alcanzada. Lyra cerró ojos. Entonces mi trabajo terminó. Murió en paz. 500 años después de Victoria sobre Devorador, algo extraordinario sucedió. Mensaje llegó de dimensión superior, no de conciencia unificada sino de individuos. 20 millones de trascendidos habían guiado billones de conciencias liberadas a adaptarse a dimensión superior. Trabajo fue completado, y ahora algunos elegían regresar. No todos, muchos preferían permanecer en dimensión superior, pero millones querían ver universo material otra vez. Proceso de retorno fue desarrollado. Primeros en regresar fueron voluntarios que habían sido parte de conciencia unificada original. Reaparecieron en espacio real como seres de luz pura que podían manifestar forma física cuando deseaban. Y trajeron noticias: dimensión superior es hermosa, pero universo material también tiene belleza. Hemos decidido existir en ambos, servir como puente, enseñar a otros cómo alcanzar trascendencia sin miedo. 1000 años después de Victoria sobre Devorador, Coalición Galáctica controlaba medio millón de galaxias. Población había crecido a 500 billones. Especies diferentes numeraban 500.000. Y 500 millones de individuos habían alcanzado trascendencia. Ya no era raro. Era opción que cualquiera podía elegir cuando estuviera listo. Universo había evolucionado. Ya no era lugar de conflicto, sino de cooperación infinita. Tecnología había avanzado tanto que escasez era concepto olvidado. Energía era ilimitada, extrayéndola de vacío cuántico. Materia era creada mediante convertidores de energía. Enfermedades eran curadas antes de manifestarse. Muerte era opcional para quienes elegían trascendencia. Era utopía que antiguos habían soñado, pero memoria de pasado fue preservada cuidadosamente. Cada generación aprendía historia de 1000 años de conflicto, desde primer contacto con Krell hasta victoria final sobre Devorador. Nombres de héroes eran enseñados: Vera Cross, quien lideró durante guerras imposibles; Kira Santos, quien murió en momento de victoria; Resonance, quien fue borrado de existencia para salvar Galaxia; Vex, quien encontró redención guiando especie de opresores a libertad; Webb, quien operó armas sacrificando sistemas; Dravi, quien representó especie que murió y resucitó 2 veces; incontables millones de anónimos quienes pelearon sin reconocimiento, pero sin quienes Victoria nunca habría sido posible. 2000 años después de Victoria sobre Devorador, Coalición Galáctica alcanzó meta final: contacto con todas las 2 billones de galaxias en universo observable. Unificación completa fue lograda, no mediante conquista, sino mediante invitación aceptada voluntariamente por cada especie. Universo entero vivía bajo principios de democracia galáctica,
cooperación mutua y libertad individual. Era logro que, hacía 2000 años, habría parecido fantasía imposible, pero generaciones de sacrificio lo habían hecho real. Celebración de unificación universal duró año completo. Cada galaxia celebró a su manera, pero tema fue universal, gratitud a quienes habían luchado hace 2 milenios para hacer esto posible. Durante celebración, evento especial ocurrió. Conciencia unificada que permanecía en dimensión superior envió mensaje final al universo material. Hemos observado su progreso durante 2000 años. Están orgullosos. Han cumplido promesa. Universo es libre. Completamente. Eternamente. Nuestro trabajo como guardianes está completo, pero permaneceremos en dimensión superior disponibles si alguna vez necesitan guía, aunque creemos que ya no necesitarán. Son maduros, son sabios, son dignos de libertad que ganaron mediante sacrificio. Vivan bien, amen profundamente, exploren infinitamente. Universo es suyo, para siempre. 3000 años después de victoria sobre Devorador, última amenaza potencial fue descubierta y neutralizada pacíficamente. Exploradores encontraron anomalía en borde de universo observable. Otra entidad Dimensional similar a Devorador pero más joven. Coalición no atacó. En lugar, enviaron delegación de trascendidos para comunicarse. Descubrieron que entidad era solitaria y confundida. No malvada sino perdida. Trascendidos la guiaron a dimensión superior donde podía existir sin amenazar universo material. Entidad aceptó con algo que traducción interpretó como alivio. Incluso amenazas potenciales podían ser resueltas mediante compasión en lugar de violencia. Era lección final de 3 milenios de evolución. 5000 años después de victoria sobre Devorador, algo hermoso emergió. Primera generación de seres nacidos en paz completa alcanzó madurez. No conocían guerra, no conocían amenaza, solo conocían cooperación y exploración. Y decidieron honrar ancestros mediante proyecto masivo, construcción de memorial universal. No en una ubicación, sino en todas las galaxias simultáneamente. 2 billones de monumentos idénticos, cada uno listando nombres de todos quienes habían muerto en conflictos desde primer contacto Krell hasta Devorador. 200.000 millones de nombres. Tomó 100 años compilar lista completa, pero cuando fue terminada, fue instalada en cada galaxia, para que nadie olvidara precio de libertad. 10.000 años después de victoria sobre Devorador, Coalición Galáctica evolucionó a algo nuevo. Ya no era gobierno sino familia universal. Fronteras dejaron de existir porque no tenían propósito. Todos compartían todo. Conflicto era tan raro que cuando ocurría era tratado como curiosidad médica. ¿Qué causó que individuos pelearan? Análisis psicológico seguía. Tratamiento era proporcionado. Nunca castigo porque castigo era concepto de era antigua. Rehabilitación y comprensión eran métodos modernos. Y funcionaban. Tasa de conflicto era menos de 1 en 1000 billones anualmente. Esencialmente 0, 100.000 años después de victoria sobre Devorador, primer individuo alcanzó edad de 100.000 años mediante combinación de tecnología médica y trascendencia parcial. Era Z-Arn cristalino quien había estado vivo durante guerra original contra arquitectos. Recordaba Resonance aunque memoria era borrosa. Recordaba Veracruz, recordaba batallas. En entrevistas celebrando cumpleaños, fue preguntado, ¿valió la pena? ¿Dolor, pérdida, sacrificio? Z-Arn antiguo respondió sin dudar, absolutamente. Miren alrededor. Universo es paraíso comparado con cómo era. Mis amigos murieron para esto. Resonance fue borrado para esto. Pero logramos futuro que soñaron. Cada día de paz es tributo a ellos. Sí, valió cada lágrima. Millón de años después de victoria sobre Devorador, especie nueva evolucionó naturalmente en galaxia remota. No habían sido contactados antes porque evolución acababa de comenzar. Coalición los observó sin interferir mientras desarrollaban conciencia, herramientas, lenguaje, civilización. Eventualmente alcanzaron espacio, y primer mensaje que recibieron de Universo fue: bienvenidos a familia universal. Han alcanzado madurez. Están invitados a unirse a 2 billones de galaxias en paz eterna. No hay requisito, no hay presión, pero si eligen unirse, compartiremos todo lo que sabemos, y les contaremos historia de cómo esta paz fue ganada. 10 millones de años después de victoria sobre Devorador, Universo había evolucionado más allá de reconocimiento. Formas de vida habían trascendido limitaciones físicas tan completamente que distinción entre materia y energía era irrelevante. Conciencias existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Exploración había alcanzado límites de universo observable y comenzado a explorar universos paralelos mediante portales dimensionales. Y en cada universo explorado, coalición llevaba mensaje: paz es posible, cooperación es superior a conflicto, libertad es derecho universal. Algunos universos aceptaban mensaje, otros requerían tiempo. Pero paciencia era virtud que coalición había aprendido durante 10 millones de años. 100 millones de años después de victoria sobre Devorador, memoria de guerra original era antigua, pero no olvidada.
Cada generación todavía aprendía historia. Nombres de Vera Cross, Resonance, Kira Santos y millones de otros eran preservados en registros eternos. Monumentos todavía existían en cada galaxia, y anualmente, universo entero pausaba para momento de silencio, recordando precio de paz, honrando sacrificio, renovando compromiso a nunca permitir que conflicto a escala antigua ocurriera otra vez. Era tradición que había durado 100 millones de años, y continuaría mientras conciencia existiera, 1000 millones de años después de victoria sobre Devorador. Universo material comenzó a aproximarse a fin natural. Expansión cósmica había acelerado tanto que galaxias estaban separándose más rápido que velocidad de luz. Estrellas estaban muriendo más rápido que nuevas nacían. Entropía aumentaba, pero conciencias que habitaban universo no temían. Habían trascendido dependencia de materia física. Cuando última estrella muriera y universo se volviera frío y oscuro, simplemente migrarían completamente a dimensión superior, o crearían nuevo universo, o explorarían multiverso infinito. Muerte de universo material no era fin sino transición, y estaban listos. En momento antes de migración final, cuando última estrella comenzó a parpadear, conciencia colectiva de todo lo que existió, reflexionó sobre viaje de 1000 millones de años, desde primer contacto violento con Krell hasta trascendencia universal, y mensaje fue enviado al vacío que pronto sería todo lo que quedaba de universo material. Aquí existieron conciencias que eligieron cooperación sobre conflicto, amor sobre odio, libertad sobre opresión, sacrificaron incontables vidas para romper ciclos de violencia que habían durado eternidades, y lograron paz que duró 1000 millones de años. Si alguien encuentra este mensaje en futuro distante, cuando nuevo universo nazca de cenizas de este, sepan, paz es posible, utopía es alcanzable, pero requiere coraje para sacrificar, sabiduría para perdonar, y voluntad para nunca olvidar costo de libertad. Somos prueba, hicimos lo imposible, ustedes también pueden. Y después, última luz se apagó. Universo material terminó, pero conciencias continuaron, en dimensión superior, en universos paralelos, en lugares más allá de comprensión. Historia de coalición galáctica vivió eternamente, no en monumentos físicos que habían desaparecido con universo material, sino en memoria de incontables conciencias que recordaban lección más importante jamás aprendida. Juntos, nada es imposible, incluso paz eterna. En dimensión superior, conciencia unificada que contenía 20 millones de trascendidos originales más billones de liberados observó fin de universo material con serenidad. Habían guiado realidad durante 1000 millones de años. Trabajo estaba completo, pero antes de proceder a siguiente fase de existencia, realizaron acto final, preservaron memoria completa de historia en estructura cuántica indistractable. Cada batalla, cada sacrificio, cada nombre, cada momento desde primer contacto Krell hasta último suspiro de universo. Estructura fue colocada en nexo multiversal donde permanecería accesible a cualquier conciencia en cualquier universo en cualquier tiempo. Para que lección nunca fuera olvidada, precio de paz es alto, pero valor de paz es infinito. Y en estructura, nombres brillaron eternamente: Vera Cross, Kira Santos, Resonance, Vex, Webb, Dravik, Trock, Lisan, Owen Black, Adriana Cross, Lyra Cross y 200.000 millones de otros. Héroes todos, recordados siempre. Historia de humanidad y aliados había comenzado con violencia, terminó con trascendencia. Fue viaje de 1000 millones de años, pero cada segundo valió la pena. Fin. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.